Retomando entonces. Luego, en cuanto a la comorbilidad o otras patologías con las cuales, ¿no es cierto?, pueden estar eh, en forma paralela, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma más sencilla. Claramente podemos encontrarnos con una amplia gama o variabilidad, ¿no es cierto? Y una de las principales dificultades con las que se encuentran es justamente poder identificar, ¿no es cierto?, algunas características que nos permitan poder detectar algún otro problema debido a la dificultad para que ellos mismos, como usuarios, ¿no es cierto?, puedan describir de manera precisa la sintomatología o responder frente a ciertas preguntas, ¿no es cierto? Y lo otro, bueno, lo que han visto, algunos han estudiado la comorbilidad con TEA, ya con trastorno de espectro autista, y en general la discapacidad intelectual no comporta un déficit en la interacción social recíproca, como en el caso de los niños con TEA. Y acá lo que ellos dicen es que en general lo que vemos es que son inversamente proporcionales. Es decir, mientras más coeficiente intelectual tiene un niño, menos posibilidades o menos prevalencia de trastornos del espectro autista. Ahí más adelante vamos a ver que hay algunas patologías, algunos síndromes que sí van a estar muy vinculados con alteraciones van a tener una alta comorbilidad con TEA, ¿ya? Algunos de los síndromes que vamos a ver más adelante. Ahora, esto es más o menos lo que se recomienda ya. Los casos de los niños que presentan discapacidad intelectual y que tengan síntomas de autismo sumado a ello, sin que cumplan todos los criterios de TEA, en el fondo, lo que se recomienda es establecer el diagnóstico de TEA no especificado. Y eso nos puede pasar en estos dos ejemplos, como en el síndrome X frágil o el síndrome de Angelman. También una forma de complementar o de poder llegar a otros diagnósticos también es el uso de cuestionarios tanto para padres como maestros, que también nos entregan una valiosa información. Y lo que se observa es que los niños con discapacidad intelectual es muy común encontrar signos de depresión, de inestabilidad en el estado de ánimo y también ansiedad. Ahora, en cuanto al diagnóstico, acá volvemos a tocar un poco lo que hemos visto anteriormente. Abarca distintos niveles, ¿no es cierto? Vemos el tema del diagnóstico de la discapacidad intelectual. También se considera dentro de esto cuál es la comorbilidad y el perfil cognitivo y conductual. También la causa de la discapacidad intelectual. Y como les dije anteriormente, cuando los niños son menores de 5 años, generalmente se habla más de retraso global del desarrollo, ¿ya? En cuanto a la evaluación, ¿por qué es importante en el fondo que ustedes conozcan o tengan una idea en relación a cuáles son los síndromes, las características de los síndromes, ¿ya? Y es que justamente eso les va a indicar ya, solo teniendo ese diagnóstico, ya les puede dar incluso un perfil o les puede dar una idea de cuál es el perfil lingüístico comunicativo de ese niño, ¿ya? Entonces, Aguado dentro de su literatura plantea, quizás un poco contraponiéndose con algunos otros autores, la posibilidad de aplicar pruebas estandarizadas. Con esto nosotros supuestamente obtenemos información acerca del lenguaje del niño, ¿no es cierto? Y con el fin de compararlo con el desarrollo de un niño, con el desempeño de un niño con lenguaje con desarrollo típico, ¿ya? Y acá tenemos que considerar la edad cronológica y la edad mental también del chico que estamos evaluando. Y por lo tanto recomienda la aplicación de pruebas que evalúan diferentes niveles y aspectos del lenguaje. Eso en realidad
puede ser bastante cuestionado y otras veces creo que les he mencionado esto. En general, hay otros autores que plantean más bien el uso de instrumentos no formales, ¿ya? Pautas de evaluación, cuestionarios también, pero aquí por lo menos les planteo lo que Aguado en algunos textos nos sugiere. Como les digo también, dentro de esto nosotros podemos evaluar también por medio de muestras de lenguaje, ¿no es cierto? Y acá, como les digo, nosotros podemos evaluar diferentes tipos de interacciones que tiene el niño, tanto con los hermanos, con los padres, diferentes narraciones, también el formato de lectura de libros, seguimiento de órdenes, pero dentro de esto nosotros también tenemos la posibilidad, la idea de observar al niño dentro de la sala de clase, con sus compañeros, ojalá lo ideal en diferentes contextos. En cuanto al tipo de pruebas que voy a utilizar, si que voy a usar alguna prueba y los objetivos que me voy a proponer en esta toma de las muestras, nosotros tenemos que considerar claramente cuál es la edad del niño, ¿no es cierto? Y también es importante considerar cuál es la interacción familiar que existe entre ellos, los recursos culturales de la familia. Y importante es entender que si yo voy a elaborar un plan de intervención en estos casos, tiene que considerar a la familia como protagonista. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la evaluación en relación a los padres, acá ¿qué tenemos que considerar? ¿Cuál es el estilo de interacción que ellos tienen? ¿Cuáles son las variables sociológicas y educativo-culturales? Porque aquí también voy a poder saber qué tipos de tareas yo le voy a poder entregar a estos padres, a la familia en general. También saber acerca de los padres cuál es en cuanto cuál es el conocimiento, cuánto es la información que ellos manejan en cuanto a la capacidad intelectual y el desarrollo del lenguaje que pueden alcanzar sus hijos, o cuáles son las expectativas que ellos tienen al respecto, cuánto hasta el momento que ustedes, ¿no es cierto?, lo reciben, ellos saben. Y ahí van a encontrar una diversidad inmensa. Por otra parte, también cuáles son las preocupaciones e intereses, las habilidades de sus hijos y en qué situaciones ven que estas habilidades, ¿no es cierto?, aparecen o cuál es la visión que ellos tienen al respecto. Y también ver cuál es el tono general que tienen padres conductualmente hablando con el niño. Algunos, por ejemplo, vamos a ver que hay una excesiva sobreprotección, otros, por el contrario, se ve poca empatía, algunos son muy relajados, otros a lo mejor van a ser papás mucho más estrictos. Y algo que es fundamental en todo esto es ver qué tipo de lenguaje están usando los papás para dirigirse a sus hijos, ya al interactuar con sus hijos, que eso también es relevante. Puede que los padres de pronto, nos podemos encontrar con casos muy diversos también, pero yo creo que les he comentado al respecto que hay algunos padres que dentro de su sobreprotección, a lo mejor y esta sensación de que lo ven como un bebé eternamente, le hablan como bebé, casi que con palabras sueltas, entonces, y de pronto el niño tiene muchas más posibilidades, mucho más habilidad, entonces esto puede ser una limitante. Por otra parte, evaluación en relación a los padres e interacción con sus hijos con DI, entonces acá nosotros tenemos que pensar y evaluar cómo controlan y participan en la conversación, cuál es el grado de complejidad fonológica, morfosintáctica y léxica de las emisiones de los padres, cómo interactúan, ¿ya? Si hay exceso de preguntas, si generalmente sus preguntas son de tipo cerradas, qué tipos de ayuda utilizan, ¿ya? Y aquí tenemos que ver qué tipo de estrategias están utilizando, si son las adecuadas, las estrategias, sabemos qué tipo de qué hablamos cuando hablamos de estrategias, me imagino, como las expansiones, ¿no es cierto?, la repetición, etcétera. ¿Y cuál es el resultado comunicativo finalmente que obtienen? ¿No es cierto? Si el niño, si tienen éxito en estas interacciones, si el niño abandona la interacción o los padres abandonan la interacción, ¿qué tipo de resultado finalmente ellos obtienen? Eso es súper importante. Y lo otro importante también, que no podemos olvidar, que pueden haber algunos trastornos de conducta que estén asociados a la discapacidad intelectual.
Ya, por lo tanto, eso va a depender mucho del caso a caso. Ahora, en cuanto a los diagnósticos con los que nos vamos a encontrar, podemos hablar, dependiendo del grado de severidad, en algunos casos el diagnóstico que nos va a corresponder a realizar va a ser un trastorno del lenguaje secundario o asociado, eso lo vamos a discutir en otro momento, creo que ya lo han hablado con el profesor Fernando, a discapacidad intelectual. Y en otros casos que son más severos, vamos a hablar de trastorno de la comunicación secundario o asociado a discapacidad intelectual. Ya el fondo está muy relacionado con los casos unos que yo les subí que vimos el semestre pasado y que se los volví a retomar el otro día, de 2 casos de niños con discapacidad intelectual que tenían que tenían el mismo diagnóstico, pero que en un caso claramente el chico interactuaba, se comunicaba bien, a lo mejor era un poco ininteligible en algunas emisiones, pero en general saludaba, interactuaba, era bastante funcional en su forma de comunicarse, era fluido. En cambio, había otro caso, por ejemplo, que el niño definitivamente casi no se comunicaba, pragmáticamente era muy débil, lo que impedía o era una barrera bastante importante. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 2 casos totalmente distintos. Uno claramente es un trastorno de la comunicación y el otro va a ser un trastorno del lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, va a depender del grado de severidad. Entonces, acá lo vamos a detener un poco para que no quede tanta información en este video.